vez desde el inicio, para que no se pierdan las ideas. Entonces, decíamos que cuando nosotros estamos hablando del scrapping, nosotros debemos tener en mente que a través de un parser, y ya habíamos dicho que un parser es un algoritmo que analiza la sintaxis de las cosas, es un analizador sintáctico, y en este caso el parser de HTML lo que hace es recorrer elemento a elemento en busca de aquellos elementos que provean de información, en este caso, a nuestro algoritmo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del scrapping, lo que estamos haciendo es que vamos a aplicar un parser que recorra nodo a nodo de todos los elementos que tenga nuestra página web en busca de esos dos elementos que yo les acabo de comentar, ¿no? En búsqueda de contenido y en búsqueda de atributos. ¿Okay? Entonces, acuérdense que cuando hablo de atributos, ustedes deben de entender que son esos elementos agregados directamente dentro de las etiquetas de HTML, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un vínculo, de una etiqueta A, un atributo obligatorio de una etiqueta A, pues es el href, ¿no? Donde me indica hacia dónde me va a llevar ese vínculo. Si alguna ubicación dentro de mi mismo documento o a lo mejor alguna ubicación externa, ¿no? O cuando yo agrego, por ejemplo, una etiqueta vídeo, también indico, por ejemplo, si tiene controles, o puedo agregar una etiqueta de clase, un atributo clase o un atributo ID, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el parser lo que permite es, primero, identificar cada uno de los nodos, cada uno de los elementos HTML dentro de un documento, y también identificar el contenido de ese elemento y los atributos con la idea de extraer concretamente ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver en un ratito el ejemplo para que le vayamos entendiendo mejor. Pero a grosso modo, eso es lo que va a hacer nuestro parser y eso es lo que hacemos a través del scrapping. Y evidentemente aquí, como lo habíamos visto en la presentación de la sesión pasada, pues tenemos diferentes librerías que nos ayudan a hacer el scrapping o el raspado, ¿no? En este caso, la primera librería que vamos a revisar hoy es la de Beautiful Sub, ¿ok? Beautiful Sub precisamente nos permite realizar scrapping a través del uso de un parser de HTML, ¿ok? Pareciera, ¿no? Que teóricamente esto es así como muy complejo, ¿no? Pensar, híjole, ¿cómo se realiza todo el recorrido que tengo que programar? Pero realmente esto es bastante, hasta cierto punto trivial, nada más hay que ir relacionando estos conceptos que acabamos de platicar pues, con las instrucciones que requiere el parser pues, para realizar este proceso, ¿no? Bueno, entonces la idea es realizar esto, ¿no? Esto, digamos, es la representación conceptual de lo que vamos a hacer y los datos que vamos a ir extrayendo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a abordarlo, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es, pues, ver un ejemplo de un HTML sencillito, ¿ok? Déjenme abrir aquí una carpeta donde tenemos aquí nuestros productos. Vamos a ver aquí, ejercicios. Y aquí tengo aquí tengo dos archivos HTML. ¿Okay? Tengo uno que se llama ejemplo y hay otro que se llama vínculos. Vamos a abrir el primero. Entonces, el primero se llama ejemplo.html y vamos a analizar qué es lo que tiene esta página web, que es sumamente sencilla, ¿no? Muy básica. Entonces, si nosotros observamos la primera etiqueta que aparece en el documento, pues es aquella que nos indica digamos, el tipo de documento que estamos en este momento viendo, que es un HTML, es decir, doctype HTML quiere decir que a ese documento HTML se le van a aplicar las reglas de HTML5, ¿ok? La siguiente etiqueta que nosotros vemos es HTML, ¿no? Es el primer elemento, el que yo decía que se le denomina raíz. Okay, vamos a cambiarle el color para que no se confundan aquí las flechas. Entonces les decía, el segundo elemento que vemos ahí es el elemento raíz.
¿ok? Y el elemento raíz abarca de aquí hasta acá, ¿ok? Todo lo que esté dentro del elemento raíz, pues digamos que ya son sus bracitos, sus ramitas, ¿no? Luego, posteriormente, encontramos otros dos elementos dentro de este elemento raíz, que es el head y es el body, ¿ok? Y a su vez, dentro de head tenemos, pues, dos elementos, ¿no? Un elemento que es, perdón, esta no, vamos a utilizar la otra flecha. Un elemento que es meta y otro elemento que es title. Y dentro de body encontramos un primer div que tiene un identificador fecha y otro div, es el de acá, que tiene un identificador content, ¿vale? Entonces, básicamente dentro de este elemento tenemos, perdón, dentro de este documento tenemos 1, 2, 3, 4, 6 elementos de tipo HTML. ¿Qué es lo que va a hacer el parser de Beautiful Shop? Pues recorrer estos elementos y extraer la información que yo le diga que extraiga, ¿ok? Pero obviamente pues necesito indicarle mediante el código cuáles son estas instrucciones, qué es lo que va a hacer en este caso Beautiful Shop, ¿ok? Entonces, continuamos. Ya tenemos ahí nuestro ejemplo. Vamos a crear un nuevo documento. Ahí está nuestro nuevo documento y importamos inicialmente pues la librería que vamos a ocupar. Entonces decimos, a subirle aquí el zoom para que se vaya viendo. Ok, entonces decimos DBS4, que es la librería que vamos a usar, porta Beautiful Shop. Beautiful Shop. Ahora bien, para que sea más fácil el manejo de la librería, para que no escribamos toda la palabra Beautiful Shop, punto, y a continuación el método, lo asociamos con una etiqueta o que también la conocemos como un alias, le ponemos un alias, que en este caso BS hace referencia a Beautiful Shop, ¿ok? Ya tenemos ahí nuestra librería. ¿Qué sigue entonces ahora? Pues, por ejemplo, vamos a meter aquí en un objeto de tipo string el nombre de nuestro archivo. En este caso, nuestro archivo se llama ejemplo.html. ¿Okay? Dependiendo de la fuente, pues aquí este objeto va a cambiar, ¿no? Va a ser ejemplo o puede ir tomando los nombres de las fuentes de datos, en este caso de la página web que yo quiero trabajar, que yo quiero empezar a raspar. Luego utilizamos el método que ya conocemos para acceder a la información de un archivo. ¿Okay? Y esa información la vamos a guardar pues en otro objeto. En este caso mi objeto se va a llamar archivo y en ese objeto se va a guardar el contenido, ¿vale? En este caso de mi página web que se llama ejemplo HTML. Así que utilizo la función open que ya conozco y recuerden que como primer parámetro lo que nos pide es precisamente el nombre del documento y su origen, es decir, si está en alguna otra carpeta, etcétera, etcétera. En este caso está va a estar, digamos, en el mismo scope, en la misma carpeta, ¿no? Ahí le decimos entonces cómo se llama el archivo que vamos a leer y ponemos el parámetro para indicar precisamente qué es lectura, ¿no? Ya tenemos ahí nuestro archivo y ahora sí, lo que necesitamos hacer es leer el contenido. Así que vamos a ponerle acá en otro objeto, página, y vamos a decir archivo.y, invocamos el método read, ¿vale? De ese objeto. Ahora sí, en el objeto página, pues ya se supone que tenemos como tal el contenido de ese documento HTML. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora sí utilizamos la librería SOAP. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizar precisamente el parser de Beautiful Shop para poder empezar a leer el contenido del archivo, pero como un árbol de nodos. ¿Okay? En lugar de escribir Beautiful Shop,
escribo esa etiquetita, ese alias que yo puse, perdón, aquí estoy invocando todo, y a continuación digo el nombre del documento, en este caso que es mi página, y el parser que yo voy a usar. El parser que normalmente, el que ahorita ustedes van a ver se llama HTML parser. Cuando el documento a parsear es más complejo, se pueden utilizar otros parsers, pero obviamente hay que utilizar pues, otras librerías. En este caso, este parser nos sirve perfectamente para acceder a la estructura del HTML a través del DOM. ¿Okay? Ya tenemos ahí, digamos ya en el objeto sub, estructurado todo nuestro HTML como un árbol. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues precisamente empezar a, pues a navegar entre todos estos elementos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues de inicio, por ejemplo, vamos a ver precisamente cómo está mostrándose, cómo está jalando el contenido de nuestra archivo, de nuestra página web. ¿Ok? Así que vamos a imprimir el contenido, vamos a ponerle sub.trify. ¿Qué es lo que va a imprimir en este caso? Es el contenido del documento. Aquí, muy bien. Entonces vamos a ver aquí cuál es el resultado de lo que yo acabo de escribir. Primero, pues, hay que guardar. Muy bien. Entonces observen del lado derecho cómo el resultado de la impresión del árbol es lo que nosotros estamos viendo, que básicamente sería el contenido del archivo, ¿no? No varía en nada lo que acabamos de ver en la pantalla, coincide con lo que nosotros tenemos en el archivo de HTML. Pero nosotros lo que estamos observando, pues es el resultado del parseo que ya realizó Beautiful Soup. Es decir, aunque parece ser que estamos jalando tal cual el archivo de texto, realmente lo que estamos viendo ya es la distribución de los nodos. Por lo tanto, ya podemos acceder a los nodos de este documento HTML. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el nombre de esta página, ¿sale? ¿Dónde podría yo encontrar, según lo que ustedes están viendo en pantalla, el nombre de la página? Les pongo otra vez aquí el contenido. ¿Dónde nosotros ubicamos el nombre de la página, jóvenes? Exactamente, ¿En el en título? la etiqueta title. Entonces, para que yo sepa cómo se llama una página, pues debo acceder a el contenido de la etiqueta title, ¿no? Entonces le digo aquí a sub, imprime por favor, ¿ok? El nombre, debe ser cadena, el nombre de la página es, ¿ok? Y a continuación, ahora sí, pues ponemos ahí sub, acuérdense que ahí ya está toda la estructura, y para acceder a las etiquetas, pues simplemente invoco el nombre de la etiqueta, ¿ok? Sub, title, y veamos qué nos muestra ahorita, así tal cual está. Aquí limpiamos, control L, para limpiar nuestra consola, imprimimos. Perdón, vamos a comentar esta parte para que no se muestre todo el contenido. Vamos y ejecutamos. Entonces, ok, observen, cuando yo escribo subtitle, entonces lo que me está mostrando es como tal el elemento HTML, ¿no? Sin embargo, yo no quiero que me agregue las etiquetas title, yo lo que quiero es que me muestre solamente el nombre, no las etiquetas también HTML. Entonces aquí invoco el atributo string, ¿okay? De tal suerte que ahora, cuando yo leo el contenido de mi archivo, pues ahora sí, lo que yo estoy leyendo tal cual es el nombre de la etiqueta, perdón, el contenido de ese elemento de HTML y no
contiene las etiquetas de title. Y en ese mismo sentido, pues, puedo acceder a los demás elementos. Es decir, si yo, por ejemplo, bueno, en este caso, en nuestra página es muy pequeñita, pero si yo, por ejemplo, quisiera acceder al contenido que está dentro de los divs, necesito entonces parsear la parte, pues, del body, ¿no? Entonces, observen, yo escribo aquí for, vamos a poner aquí e de elemento, o le vamos a poner así, element, en sub.body, ¿ok? Ahí le estoy diciendo, para cualquier cosa que está dentro de la sección de body de este documento, algo vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues cualquier cosa. Por ejemplo, primero, imprímeme qué cosas hay dentro de la sección de body element, ¿ok? Y hasta ahí, y ejecutamos. Y observen que una vez que imprimió el título de la página, los dos siguientes elementos que se están imprimiendo son las etiquetas del div con todos sus atributos y su contenido, pero yo no quiero todo esto, yo lo único que quiero es que me imprima, por ejemplo, aquel elemento que tiene la fecha, ¿no? Entonces necesito meter un condicional, ¿no? ¿Qué condicional? ¿Por quién voy a preguntar? Pues por element, ok, element punto, vamos a poner así, element.name, no, punto, perdón. Vamos a primero utilizar el método name, ok, antes de continuar. Entonces observen que primero nos mostraba, o nos muestra más bien en el resultado en la consola, todo el texto que corresponde al elemento, incluyendo las etiquetas. Si yo evoco el atributo name, entonces ahora lo que me muestra es el nombre de la etiqueta, ¿no? Div, por ejemplo, ¿no? Si yo voy acá a mi documento HTML, veo que el elemento que se está mostrando ahí, el que está seleccionado, precisamente es un div. Ahora bien, el resultado del parser me muestra aquí algunos elementos que no son visibles, ¿vale? Como el none. Aquí me muestra dos none y dos div. ¿Okay? Seguramente dentro del código, cada salto de línea me lo muestra como un elemento y no quiero eso. Así que yo lo que quiero es acceder directamente a los divs. Puedo hacerlo así de la siguiente manera. Pongo ahí if element punto name es igual a div. ¿Okay? Entonces algo va a pasar. Y ese algo que va a pasar es, por ejemplo, que imprima los atributos, attributes. Ok. Muy bien. Observen ahora el resultado del parseo. Yo le estoy diciendo aquí en la línea 17, para cada elemento que está dentro del árbol, específicamente dentro del elemento body, recorre estos elementos. Si el nombre del elemento es un div, es decir, si es este o este, entonces, por favor, imprime sus atributos. ¿Okay? Observen que en el caso del primer div, imprime un atributo que se llama id. Si ustedes observan aquí el primer elemento dentro del body, precisamente es un div y el atributo de ese div se llama fecha, que es lo que yo veo aquí, ¿no? Como resultado. Y el segundo elemento que está en ese listado, este corresponde a este div de acá tiene un atributo que se llama content y es el que yo veo aquí como resultado de ese parseo, ¿no? Ahora sí, yo podría acceder directamente a los elementos o al valor que tiene la fecha, es decir, finalmente a este dato que está aquí, ¿no?
¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo? ¿Sabes qué? Ya que identifiqué la fecha, pues quiero precisamente la fecha, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a decirle. Otra condicional. Sí. Elements, sí, element, punto, tributos, es igual a fecha, igual fecha. Perdón. Y ese es igual a fecha, entonces, ¿qué quiero que haga? Pues que me imprima la fecha. Print, element, punto, ¿qué sería? Punto, name no es, punto, como les había dicho, punto, punto, sí. Ahí está. Vamos a ver. No es fecha, entonces, ¿qué sería? Si tenemos el atributo se llama ID. Perdón. Aquí debe ser vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que me imprime. Ok. Ahí está. Entonces, nuevamente, vamos a ver qué tenemos en pantalla. ¿Ok? Entonces, dijimos a este ciclo, este for, que recorra todos los elementos dentro de mi árbol que estén dentro de la sección de body. Y una vez que lo haga, que identifique aquellos elementos que son divs. ¿Ok? Cada vez que encuentre un div, va a imprimir la lista de atributos de ese div. ¿Ok? Por eso es que aquí viene y encuentra el primer div y dice, tiene un atributo que se llama ID y el valor que tiene es fecha. ¿Ok? Luego posteriormente dice, dentro de, ¿cómo se llama? Si este atributo es, y del identificador es igual a fecha, es decir, si el valor del ID es fecha, o sea, concretamente el ID que yo estoy buscando es fecha, entonces imprime el elemento. Por eso es que aquí está imprimiendo el elemento completo, ¿vale? Si no, entonces, pues no imprime nada. Finalmente sigue con el otro div, que en este caso es content, y en este caso no está imprimiendo el elemento. ¿Ok? Entonces, finalmente yo lo que necesito imprimir es precisamente la fecha. Déjenme acordarme, déjenme ver aquí. Necesitamos imprimir el valor. Entonces vamos a poner aquí element. Vamos a poner element string. A ver qué nos muestra. Ahí está. Ok, entonces, cuando este elemento, cuando ese div tiene la fecha, entonces mando a imprimir el atributo string de ese elemento y lo que me provee como tal es el contenido de ese elemento HTML, ¿no? Y ahí terminamos el parseo de este archivito. Es muy pequeño, trae muy pocos datos, pero vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que quiero abrir es otra página web, quiero raspar otra página web y esta página web se llama vínculos. Así que abro el contenido de la página, esta trae más información, ¿ok? Y yo quiero raspar esa información que está ahí. Permítame, aquí vamos a jalar más datos de esa página web. Ok, ahí está.
Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente así, digamos de manera visual, qué es lo que trae esta página. Observen que esta página trae varios metadatos. ¿Ok? Ya habíamos hablado de los metadatos. ¿Alguien me quiere recordar qué son los metadatos? Son elementos del código de HTML. Pues también un vínculo es un elemento de HTML, igual que nav, igual que párrafo. Algo más, un poquito más concreto. ¿Alguien sabe en general qué es un metadato? Podría decir que son datos escondidos. Datos escondidos, puede ser, pero no necesariamente están escondidos. Otra cosa, otra idea, ¿alguien más que quiera aportar? Son datos que describen otros datos. ¿Datos que qué, perdón? Que describen otros datos. Datos que describen datos. Más o menos, sí, esa es la idea. ¿Alguien más quiere abonar? Y que sirven para suministrar información. También sirven para suministrar información. La definición sencilla, gracias por su participación. La definición sencilla de metadatos es, los metadatos son datos de los datos. Ahora bien, en este caso, los metadatos en HTML son la información perfecta, efectivamente suministrada que tiene que ver con la página. Es decir, entre esta información encontramos la codificación, encontramos, por ejemplo, la descripción de la página, ahí se dice, pues, ¿cuál es el objetivo de la página? ¿No? ¿Qué es esta página? ¿Qué contiene? Y aquí en el content, ¿qué dice? Pues página que describe el uso de vínculos en HTML. También viene un metadato que se llama keywords. Keywords, si ustedes, como ustedes lo han visto a lo mejor en otros sitios, son palabras clave que en una búsqueda, digamos que son pistas precisamente que hacen referencia a este documento, ¿no? Si alguien buscara dentro de un compendio de documentos HTML y pusiera en el buscador HTML o pusiera etiqueta, bueno, dice, hay un documento que en sus keywords tiene esas coincidencias, ¿no? Una, dos o tres o varias o ninguna, ¿vale? Dependiendo de esas coincidencias, pues agrega a nuestro documento a los resultados de búsqueda, ¿no? También vienen otros keywords como por ejemplo otros metadatos como el autor, ¿no? En este caso, ahí está mi nombre. Entonces, si alguien nuevamente dentro de un buscador agregara el nombre de un servidor, el buscador lo que hace, el motor de búsqueda lo que hace es ir a los metadatos y buscar precisamente a esa persona, ¿no? O hace el raspado, pero del contenido buscando a esa persona. Y luego viene digamos ahí la disposición de la página dependiendo del dispositivo por el cual está viendo. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes metadatos. ¿Ok? Estos metadatos también vienen descritos, por ejemplo, en documentos RDF. ¿Vale? A estos también, esos archivos específicamente están, digamos que basados en la descripción de los metadatos de documentos. Y luego viene otra serie de elementos como una barra de navegación, vienen aquí en algunos títulos, párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, se quedara de tarea para ustedes, por favor, raspen los metadatos de un documento, pues entonces lo que tendrían ustedes que hacer precisamente es utilizar el parser de Beautiful Shop, pues para acceder a los metadatos contenidos en esta página web. ¿Ok? Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a raspar los metadatos, es decir, vamos a buscar los datos que describen este documento. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a borrar todo esto para empezar de cero. Lo único que necesitamos es hasta acá. Muy bien, entonces dijimos que aquí en la URL vamos a poner el nombre del archivo que vamos a raspar. En este caso se llama vínculos HTML. Abrimos el documento, le decimos que lo vamos a leer. Y ahí invocamos el método read del objeto archivo. Y el resultado de eso es precisamente un texto plano, ¿no? Pero cuando nosotros aplicamos el método BS, que ya propiamente dicho pertenece a la biblioteca de Beautiful Shop, entonces le decimos, ¿sabes qué? Dentro de este texto plano hay toda la estructura de un HTML, entonces conviértelo en un árbol de nodos
utilizando el dump de HTML, y ahora sí, dame chance de empezar a navegar en ese contenido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo dije, lo que quiero es acceder a los metadatos del documento, entonces necesito navegar concretamente dentro de la sección, ¿dentro de cuál sección, jóvenes? ¿En qué sección de mi documento HTML encuentro los metadatos? El head. Head. Exactamente, dentro del head, ¿no? Hace un rato aquí lo vimos. Si yo abro mi documento HTML y busco metadatos, pues todos los metadatos están dentro de head, entonces no necesito parsear todo el documento, no necesito parsear el body, dado que todos los metadatos están dentro de head. Entonces nada más necesito parsear pues esa sección. Así que le decimos acá, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pruebita aquí, vamos a decirle, ¿sabes qué? Imprímeme, por favor, la sección de head. Vamos a ver qué pasa, qué nos muestra. Entonces observen cómo, pues Beautiful Soup ya hizo el trabajo por nosotros, no necesitamos generar un ciclo para que recorra todo el texto e identifique dónde empieza el head y dónde termina y todo lo que está dentro lo imprima. No necesitamos hacerlo, simplemente invocamos ya el objeto SOP, ¿cómo se llama? El atributo de head en este caso, ¿no? En este caso necesitamos nada más head. Ya tengo ahí head. Luego, ¿qué necesito hacer, jóvenes? Ya estoy seguro que cómo acceder al head. Luego, ¿qué hacemos? Yo quiero recorrer todos estos elementos buscando los metadatos. ¿Qué necesito hacer, jóvenes? ¿Qué estructura de control necesitan ustedes utilizar para recorrer todo un arreglo de elementos? Ciclo. Pues un ciclo, ¿no? Sí. Pues así tal cual, necesitamos un ciclo. ¿Qué es lo que vamos a recorrer? ¿Qué vamos a recorrer, jóvenes? ¿Nadie? Pues vamos a recorrer uno a uno todos los elementos que están dentro de precisamente la sección head, ¿no? Es decir, necesito venir aquí y empezar a leer y empezar a leer y este. Esto es lo que yo necesito decirle a Python que haga. Ok, ya le dije que utilizo un ciclo for. Hasta ahí está perfecto. ¿Vale? Necesito entonces decirle que ese for va a recorrer algo. Entonces le digo aquí, para cada elemento, acá le pueden poner elemento, como ustedes quieran, no estamos obligados a que sea elemento. Nada más que necesitamos poner nombres a los objetos que nos relacionen qué es lo que está haciendo, ¿no? Para cada elemento, si quieren poner aquí, miren, para cada nodo. Estamos hablando de DOM. Para cada nodo, ¿en dónde? Pues en la sección de head, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este ciclo? Primero vayamos a imprimir a ver qué nos muestra esto. Vamos a ponerle nodo. Vamos a comentar esta parte del código para que no nos haga ruido. Los cambios, ejecuto. Observen que ahora me está imprimiendo uno a uno los elementos que están dentro del head, ¿no? Me está imprimiendo la etiqueta de la codificación, me está imprimiendo el título, me está imprimiendo la etiqueta de metadato que describe el contenido, ¿cómo se llama? Las llaves, las palabras clave, el autor, bla, bla, bla. ¿Vale? Hasta ahí vamos. Pero yo lo que necesito es extraer los metadatos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si me quiero metadatos, el título sale sobrando, ¿no creen?
necesito entonces identificar cuáles son metadatos y cuáles no. ¿Cómo hago eso? Pues puedo apoyarme del método name, ¿vale? El método name lo que hace es imprimir el tipo de elemento que está en ese momento parseando. Observen cómo me muestra algunos elementos non, meta, non, title, non, meta, non, meta, non. Ya les decía, aparece ahí un non porque seguramente aquí dentro del código también está leyendo los saltos de línea. Y como tal el salto de línea, pues es un carácter, ¿no? Ahí dentro del código. ¿Vale? Un diagonal que es diagonal n, ¿no? Entonces, por eso le pone non, porque al final del día ese salto de línea no es ningún elemento HTML, pero sin embargo el parser lo ubica. Por lo tanto, necesito yo identificar aquellos que sean meta. Bueno, pues aquí en el parseo le digo, ¿sabes qué? Identifica aquellos que precisamente sean meta, que viene de metadato, ¿no? Si nodo.name es igual a meta, entonces ahora sí, yo estoy asegurando que lo que va a mostrarme en consola de resultados van a ser los puros metadatos. Nuevamente, limpio aquí mi terminal, ejecuto y observen cómo ahora me está mostrando solamente a aquellos elementos que sean metadatos. Es decir, por ejemplo, si aquí ya elimino name, entonces ahora me va a mostrar el elemento HTML de metadato. Observen, aquí está, ¿no? Todos estos son los metadatos de mi documento HTML. Pero yo quiero poder manipular de alguna manera, por ejemplo, los valores, ¿no? De cada metadato. Es decir, yo quiero acceder a las palabras clave, o quiero acceder precisamente a la descripción del documento, o quiero acceder precisamente a la página, a la codificación, o al autor, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces necesito decirle aquí a sub. Lo que necesito no es el elemento HTML, sino requiero los valores almacenados en los atributos. ¿En qué atributos? Pues en el atributo name y en el atributo content. ¿Ok? Bueno, pues ahora entonces necesito empezar a recorrer metadato a metadato, extrayendo esos valores. ¿Ok? Por ejemplo, si yo imprimo, vean nuevamente, nodo, pero lo que yo quiero son los atributos, entonces invoco el método attrs que viene de atributos, de attribs, ¿ok? Observen cómo ahora cada atributo, ¿sale? De cada elemento se ve como qué cosa, forma de qué tiene esto, señores y señoritas. Le hago un acercamiento para que vean ustedes el resultado de imprimir attribs. León creo que es un diccionario. Exactamente. Esto tiene forma de diccionario de Python, ¿no? Y entonces, para que yo acceda, por ejemplo, en el primer elemento a la codificación, pues simple y sencillamente tengo que invocar el elemento charset de ese nodo, ¿no? Y con eso termino. Así que si yo le digo aquí, imprime charset, pues lo imprimirá, pero observen que no todos los metadatos tienen el elemento charset. Algunos tienen el elemento name, otros tienen el elemento name y content, ¿sale? Tienen diferentes atributos. Entonces, para que no genere un error, porque observen, si yo quiero imprimir nodo.attrs, charset, eso se me va a generar un error porque no todos los elementos tienen el atributo charset. ¿Ok? Entonces observen, aquí me está mostrando el primer error, ¿no? Y eso es porque charset no existe para los demás elementos más que para uno.
Por lo tanto, no puedo imprimir así. Pero lo que sí puedo hacer es recorrer los elementos del diccionario. Eso sí puedo hacerlo. Y para recorrer los elementos del diccionario, pues nuevamente vuelvo a utilizar un ciclo. Y le digo aquí atributo. Entonces, para cada atributo dentro del diccionario, y el diccionario es nodo.attrs, ¿qué vas a hacer? Pues imprime, ¿no? Imprime el atributo y su valor. Y aquí le voy a poner, ahora ya, atributo. Ponemos 2 puntos. Y escribimos el atributo. Atributo. Coma. Aquí tiene un valor. A lo mejor lo vas a poner aquí. Valor. La comita. Le vamos a poner. Ahí está. Y a continuación el valor de ese atributo, ¿no? El valor del atributo tendría que ser nodo.attrs y dentro atributo. Ok, ahí está. Entonces lo que yo quiero cada vez que encuentre los metadatos es que pueda imprimir un mensaje donde diga cuál es el nombre del atributo que está imprimiendo y cuál es el valor asociado a ese atributo. Así que si ahora imprimo aquí los resultados del parseo y de lo que yo estoy mandando imprimir, lo que veré es lo siguiente, ¿no? Dice, el atributo charset, es este de acá, tiene un valor UTF-8, es este de acá. ¿Ok? Luego imprime el elemento, el siguiente metadato que tiene un atributo name y vale descripción y el atributo content vale página que describe el uso, bla, bla, bla. Así que abajo escribe el atributo name tiene un valor description, ¿vale? Y luego dice el atributo content tiene un valor página que describe el uso de HTML. ¿Ok? Imprime nuevamente el diccionario del siguiente metadato. Y ahora lo que va a imprimir es el atributo name, que está acá. Tiene un valor keywords. Y el siguiente atributo content tiene un valor HTML y A. ¿Ok? Y así sucesivamente recorre todos los metadatos. Y cada metadato que encuentra recorre todos los atributos. Y va imprimiendo el valor que tiene cada atributo. De tal suerte que para este caso yo podría ya definir, por ejemplo, quién es el autor, de qué se trata el documento, cuáles son las llaves, las palabras claves asociadas a este documento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digamos que para terminar la sesión del día de hoy. Al final del día, recuerden que el objetivo de extraer la información es extraer datos que sean, digamos, de valor para alguien. En este caso, por ejemplo, la codificación o la orientación de la página con respecto a los dispositivos por los cuales se está accediendo, pues a lo mejor pareciera que no es un dato relevante. No así, por ejemplo, las palabras clave, no así, por ejemplo, el autor, no así, por ejemplo, la descripción o el título del documento, porque este tipo de metadatos están contenidos dentro de convenciones como, por ejemplo, la DCMI, ¿okay? Que es un catálogo de metadatos, que es un estándar para los documentos HTML. Entonces, cada vez que se hace una búsqueda en un motor como Google, como Yahoo, como Bing, etcétera, 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 pues a los valores que acceden son a los metadatos, ¿no? Para buscar todo esto. Si no están esos valores dentro de los metadatos de un documento, entonces empieza a raspar el contenido, que es lo que estaremos haciendo en la siguiente clase, ¿sale?
Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase es cuando vamos a dejar ya de tarea la presentación para que la preparen para la siguiente semana. Y vemos un ejemplo un poco más rebuscado de raspado y nos pasamos al tema, ahora sí ya con el que finalizaríamos la primera parte, que son los ETLs, ¿ok? Entonces, lo dejamos hasta ahorita. Permítanme pasar la lista para que ya nos podamos retirar. A ver. Estamos... Profe, tengo una duda. A ver, dime. ¿Las sesiones que se graban nos las comparten mediante Drive o cómo? No, están en el Classroom. Ah, perfecto. Es que, bueno, yo no había revisado, como las demás materias están en Drive, no había revisado que estuviesen aquí. No. Cada sesión les voy a compartir aquí en pantalla. Gracias. Espérame tantito, no te vayas al aire. Sí. Dicen cuando vean otra vez la pantalla.